Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, y espero que se encuentren muy bien hoy. Hemos estado recibiendo muchísimos mensajes y comentarios sobre un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente, y hoy vamos a desgranarlo poco a poco. El título del vídeo de hoy es Ande confiesa la verdad tras su decisión de no casarse, madurez revelada, y créanme, lo que vamos a compartir hoy es algo que creo que nos va a dejar pensando a muchos de nosotros. Vamos a meternos de lleno en las razones, en las reflexiones profundas de una figura pública que ha tomado una decisión personal que ha generado debate, pero que a mi parecer, demuestra una increíble madurez. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Bueno, vamos a empezar con el meollo del asunto. La noticia de que Hande Erçel, una actriz turca que ha ganado una popularidad inmensa a nivel internacional, ha decidido no casarse, ha sido un torbellino en redes sociales y medios. Y esto, amigos míos, no es un tema trivial. No se trata solo de una decisión personal de una celebridad, sino que abre la puerta a conversaciones mucho más amplias sobre las expectativas sociales, las relaciones, el amor y sobre todo, la madurez. Cuando hablamos de madurez, no nos referimos únicamente a la edad cronológica, ¿verdad? La madurez es esa capacidad de entenderse a uno mismo, de tener claridad sobre lo que uno quiere y sobre todo, lo que uno no quiere en la vida. Y es precisamente esta madurez la que parece rodear la reciente declaración de Hande. Por mucho tiempo, la sociedad ha tendido a idealizar el matrimonio como la meta final en cualquier relación sentimental. Se espera que una vez que encuentras a la persona correcta, el siguiente paso lógico e ineludible es la boda, la formalización, el felices para siempre tradicional. Y si bien el matrimonio es una institución maravillosa para muchas personas y para muchas relaciones, también es cierto que no es el único camino hacia la felicidad, ni la única forma de vivir un amor pleno y comprometido. Hande, al parecer, está enviando un mensaje poderoso al respecto. Lo fascinante de esta historia es que no se trata de una negativa rotunda al amor o a las relaciones. Al contrario, todo apunta a que Hande está en una etapa de su vida donde prioriza otras cosas, donde busca un tipo de conexión y compromiso diferente. Es fácil caer en la trampa de juzgar a las personas por no seguir el guión establecido. Pero cuando una figura pública como Hande habla con esta honestidad, nos obliga a reflexionar sobre las presiones a las que estamos expuestos todos, no solo las celebridades. ¿Cuántas veces hemos sentido la presión, ya sea de la familia, de amigos, o incluso de nuestra propia mente, de alcanzar ciertos hitos en nuestra vida en un momento determinado? La casa, el coche, el trabajo estable y, por supuesto, la boda. La noticia de su decisión se difundió rápidamente después de unas declaraciones que hizo en una entrevista. Y lo que dijo, más allá de la simple negación de una boda inminente, revela una perspectiva muy profunda. Parece que Hande ha llegado a un punto de autoconocimiento donde ha definido lo que para ella significa una relación exitosa y significativa, y esta definición no se ajusta necesariamente al molde tradicional del matrimonio. Podríamos interpretar esto como una evolución de las ideas sobre las relaciones en nuestra sociedad. Ya no es suficiente con el sí, quiero y el anillo. Las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, están buscando conexiones más auténticas, más basadas en el respeto mutuo, el crecimiento personal conjunto y la libertad individual dentro de la pareja. Y aquí es donde entra en juego la palabra clave, madurez. La madurez en este contexto se manifiesta en la valentía de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso va en contra de las expectativas generalizadas. Es la capacidad de decir no a lo que no resuena contigo por muy popular o esperado que sea. Hande no está renunciando al amor, está redefiniendo lo que el amor y el compromiso significan para ella en este momento de su vida. Quizás valora más la construcción de una vida en común, la independencia, el desarrollo profesional, o simplemente una etapa de disfrute de su relación sin la necesidad de un sello oficial. Pensemos en esto. ¿Cuántas personas se casan por presión social, por cumplir con las expectativas de otros, y luego se encuentran atrapadas en relaciones que no les hacen felices? La decisión de Hande en este sentido puede ser vista como un acto de autodeterminación y valentía. Es decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que busco, y no voy a sacrificar mi bien. Estar por seguir un camino que no siento mío.
Además, es importante considerar que la vida de una figura pública está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cualquier decisión personal puede convertirse en noticia y ser analizada hasta el último detalle. La presión mediática puede ser inmensa, y el hecho de que Ande haya hablado con tanta claridad y serenidad sobre un tema tan personal demuestra una gran fortaleza interior. No ha optado por el silencio ni por evasivas, sino que ha enfrentado la pregunta directamente, ofreciendo una perspectiva reflexiva. Ella ha expresado que no ve el matrimonio como el único indicador de una relación sólida o de la felicidad. En cambio, parece estar enfocada en la calidad de la conexión que tiene con su pareja, en el apoyo mutuo, en la construcción de un futuro juntos, pero sin la necesidad de la formalidad de un casamiento. Esto no significa que esté en contra del matrimonio en sí, sino que en su situación actual y en su entendimiento del amor, este paso no es un requisito para una relación significativa. Y esto, queridos amigos, es algo que todos deberíamos reflexionar. ¿Cuántas veces hemos definido el éxito de una relación solo por la presencia de un anillo o de un certificado? El amor es complejo y las relaciones evolucionan. Lo que funciona para una pareja no tiene por qué funcionar para otra. Y lo que una persona necesita en un momento de su vida puede ser diferente a lo que necesita en otro momento. La madurez también se revela en la aceptación de que cada uno tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. Ande nos está recordando que no hay un cronograma universal para la vida. No hay una edad correcta para casarse, ni una edad correcta para tener hijos, ni una edad correcta para alcanzar ciertos objetivos profesionales. Cada uno navega su propio viaje, y lo importante es hacerlo de una manera que sea auténtica y satisfactoria para uno mismo. Además, no olvidemos el contexto cultural. En muchas culturas el matrimonio sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad y un evento de gran importancia social y familiar. Tomar una decisión que se aparta de estas normas, especialmente cuando se es una figura pública con una gran influencia, requiere una dosis considerable de coraje y convicción. Ande, al hacerlo, no solo está tomando una decisión por sí misma, sino que también está contribuyendo a un cambio de mentalidad, abriendo la puerta para que otras personas se sientan más cómodas explorando sus propias definiciones de amor y compromiso. Sus palabras transmiten una sensación de paz y de seguridad en sus propias decisiones. No hay rastro de arrepentimiento o de duda en sus declaraciones, lo que indica que ha reflexionado profundamente sobre el tema y está completamente convencida de su postura. Esto es un signo de verdadera madurez emocional e intelectual. Ha analizado los pros y los contras, ha considerado sus propias necesidades y deseos, y ha llegado a una conclusión que le permite vivir de acuerdo con sus propios valores. Es importante también mencionar que en la era de las redes sociales, las opiniones y los juicios pueden ser muy rápidos y a menudo poco fundamentados. Es fácil descalificar una decisión cuando no la entendemos completamente o cuando va en contra de nuestras propias creencias. Sin embargo, en este caso, la forma en que Ande ha comunicado su decisión, con tanta transparencia y humildad, invita a la empatía y a la comprensión. Nos invita a ir más allá de la superficialidad y a apreciar la complejidad de las decisiones personales. Para mí, esta es una lección valiosa. Nos enseña que el amor y el compromiso pueden manifestarse de muchas formas. El matrimonio es una forma, y es una forma hermosa para muchos. Pero no es la única. Lo que realmente importa es la calidad de la relación, el respeto, la confianza, el apoyo mutuo y la construcción de un futuro juntos, independientemente de si ese futuro está sellado por un contrato legal o no. La madurez revelada por Ande no es solo su decisión de no casarse, sino la forma en que la ha comunicado, la claridad de sus ideas y la fortaleza de sus convicciones. Es un recordatorio de que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios términos, y no según las expectativas de los demás. Es un llamado a la autenticidad y a la valentía de ser uno mismo. Hemos visto en su trayectoria profesional una constante evolución, y parece que en su vida personal está sucediendo algo similar. Está definiendo sus propios límites y sus propios objetivos, y eso es algo que admiro enormemente. Es fácil dejarse llevar por el torrente de opiniones y expectativas externas, pero mantener el rumbo propio, especialmente en temas tan personales como el amor y el compromiso, requiere una gran fortaleza interior. Y esto nos lleva a pensar en cuántas de nuestras propias decisiones están influenciadas por lo que se supone que debemos hacer. ¿Cuántas veces hemos seguido un camino porque era el esperado, en lugar de aquel que realmente deseábamos?
La historia de Ande nos anima a cuestionarnos esas suposiciones y a ser más conscientes de nuestras propias motivaciones. En resumen, queridos amigos, la decisión de Ande Ercel de no casarse, lejos de ser un motivo de crítica o de controversia, se presenta como un poderoso testimonio de madurez. Ha demostrado una profunda comprensión de sí misma, de sus deseos y de lo que busca en una relación. Nos ha recordado que no hay un camino único hacia la felicidad ni hacia una vida plena. Lo importante es la autenticidad, la valentía de ser fiel a uno mismo y la capacidad de construir relaciones significativas basadas en el respeto, la comprensión y el amor, en la forma que cada uno elija. Su mensaje es una inspiración para muchos, y nos anima a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias definiciones de éxito y felicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la sociedad ejerce demasiada presión para casarse? ¿Qué significa para ustedes una relación exitosa y comprometida? Por favor, compartan sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen enormemente nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para otras personas, no olviden darle un gran like y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que se unan a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.